En México, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad trabajan, cuando deberían estar recibiendo educación. Se debe de considerar que México, según la UNICEF, posee una población joven en su mayoría, contando, en 2007, con más de 38 millones de personas con edades de 0 a 17 años y que, en 2008, a 50.6 millones de mexicanos no les alcanzaban sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas, en las que se incluyen la salud, la educación, la alimentación, el vestido, la vivienda y el transporte público, aún dedicando todos sus recursos única y exclusivamente a estos rubros. Ahora bien, existe otro factor esencial que se debe de considerar. Dentro de estos 3 millones de niños y niñas, solo son clasificados como trabajadores aquellos que han llevado una actividad económica. Por lo tanto, en esta cifra no están incluidos quienes trataron de obtener algún ingreso cuidando automóviles en las calles, limpiando parabrisas en los cruceros, cantando o realizando ventas en el transporte público u ofreciendo diversos tipos de entretenimiento, como los niños tragafuego o los que hacen malabares. Y no es de extrañarse, ya que el 51.3% de la población joven de México, o sea el 44.2% de la población mexicana total, vive en pobreza, lo cual nos orilla a realizar este tipo de trabajos para poder llevar el día a día. Las causas por las cuales los niños se ven forzados a vender en la calle son principalmente situaciones familiares económicamente inestables. Se necesita que todos los integrantes de la familia aporten al ingreso familiar, aunque esto incluya a menores. Estas situaciones de inestabilidad causan que los niños vendan en la calle durante largas jornadas y evadan su educación. Otra de las causas por las que esto ocurre es mediante un negocio ilegal, que consiste en obligar a los niños a vender, no necesariamente por sus padres, y entregar el dinero ganado a un jefe, que se encuentra en la cercanía donde ellos vendan. En este tipo de negocios se adquiere a los niños con el único fin de que pidan limosna o vendan algún producto en la calle sin que estos reciban algún tipo de ingreso. La pobreza extrema y condición de calle son también otro factor que propicia la vendimia por parte de menores. Al encontrarse en situación de calle, o sea, sin un lugar donde vivir, se ven obligados a vender o a pedir limosna junto con alguno de sus padres para poder sobrevivir. Existen diferentes factores responsables de este problema con respecto a la situación de niños en situación de calle, tales como las condiciones de hacinamiento en las que viven la mayoría de sus habitantes, genera espacios hostiles para el desarrollo psicosocial pleno y armónico de sus habitantes. Otro factor es la escasez de oportunidades de empleo o de educación, provocando migraciones y desplazamientos de algunos grupos humanos en condiciones de pobreza, que llegan a la ciudad con la esperanza de mejorar su vida. Otro de los principales factores es la violencia en el hogar, donde muchos menores prefieren escapar para vivir entre pares o seguir siendo abusados física y psicológicamente por sus padres, parientes cercanos o tutores. Otra de las causas que interviene es el aumento de las adicciones que padecen los responsables de los infantes y que bajo el efecto de sus sustancias como el alcohol o las drogas cometen todo tipo de abusos sobre sus familiares más vulnerables. En este caso, las niñas y niños que provienen en su mayoría de hogares marcados por la pobreza e ignorancia. Sin importar las causas por las cuales los niños se ven obligados a realizar este tipo de actividades, está claro que en la mayoría de los casos no se respetan derechos fundamentales como son la educación, el esparcimiento y un desarrollo pleno e integral. No obstante, muchas veces, asignar un culpable a estas faltas es difícil, ya que por cuestiones ajenas y sistemáticas como lo son la pobreza y la discriminación, es imposible para los padres, tutores u otras personas relacionadas a los niños asegurar un desarrollo pleno de los mismos. Sin embargo, muchos casos en nuestro país van más allá de la situación económica de la familia. Podemos incluso hablar de trata de personas. En estos casos, no solo no se respetan los derechos antes mencionados, sino también se ignoran factores como la dignidad de los niños. Ser obligados a vender algún producto o pedir dinero en las calles puede incluso ser catalogado como una práctica esclavista, en las cuales se ve al niño como un objeto útil para obtener recursos. Viéndolo desde una perspectiva kantiana, la dignidad humana se ve violentada al considerar al niño como un objeto y no como un fin. El trabajo infantil es claramente una de las problemáticas sociales más relevantes de nuestra actualidad. De acuerdo a un censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2013, en México hay aproximadamente 2.5 millones de niñas y adolescentes de 5 a 17 años que realizan alguna actividad económica, de los cuales 67% son hombres y 33% son mujeres. El 9 de ellos trabaja porque el hogar en donde vive necesita de su aportación económica, y el 74% de los niños que laboran no recibe ingresos o gana menos de un salario mínimo.
¿Por qué hablar de este tema es relevante para la ética? Recordemos lo que asevera la ética kantiana. No se puede justificar y fundamentar la corrección moral de una acción en sus buenas consecuencias. Existen por ende principios o normas que deben respetarse. Si analizamos el caso del trabajo desde la perspectiva de Kant, podríamos afirmar que en principio no es correcto que un menor desempeñe un trabajo remunerado, pues sus derechos fundamentales, que son respaldados por la Constitución, sentencian que ningún menor de 15 años podrá desempeñar ninguna actividad laboral de ningún tipo. Entonces, ¿por qué existe una cifra tan elevada de niños laborando si es una actividad que se considera como ilegal? La respuesta más sencilla establece que el error recae en el gobierno, pues el trabajo infantil es consecuencia de la pobreza. Si bien nosotros como estudiantes no podemos tomar acciones directas para lograr que haya menos niños trabajando en las calles, sí podemos alzar la voz para exigir que esta problemática sea una prioridad para aquellas personas que sí puedan actuar para que esa cifra pueda disminuir.